1 de febrero de 2026, las 2:30 de la madrugada, el marcapasos de Nancy Guthrie deja de sincronizarse con su teléfono y en ese momento exacto los cuartos de su casa en las Catalina Foothills de Tucson están completamente ordenados, inmaculados, sin una silla movida, sin un vaso tirado, sin una lámpara volcada, sin ninguna señal de que adentro de esa casa ocurrió algo violento esa noche. Y afuera, en el escalón de la entrada, hay sangre. La sangre de Nancy Guthrie, confirmada por análisis forense, sangre de una mujer de 84 años que fue sacada de su casa en la oscuridad, adentro, inmaculado, afuera, sangre. Esa contradicción es el corazón del misterio más perturbador de todo este caso. Y la respuesta a esa pregunta, ¿qué pasó realmente en esa casa si no hubo pelea adentro?, es la que explica todo sobre cómo fue ejecutado este crimen con una precisión que ningún criminal improvisado podría haber logrado. La sangre en el frente, las puertas abiertas en la parte trasera y los cuartos casi inmaculados en el medio no encajan neatamente a primera vista. Los investigadores no han explicado públicamente cómo reconcilian esos hilos y no hay una línea de tiempo oficial que explique precisamente cuándo fue hecho cada descubrimiento o cómo fue procesada la casa. Pero hay expertos que sí tienen una teoría sobre cómo esos tres elementos encajan. Y cuando los escuchas juntos, la imagen que producen es aterradora no porque sea caótica, sino precisamente porque no lo es. Para entender lo que realmente pasó esa noche, necesitas construir la secuencia correcta de eventos, no la versión simplificada que circula en redes sociales, la versión que emerge cuando combinas cada pieza de evidencia confirmada con el análisis de personas que han investigado crímenes similares durante décadas. Primero, la línea de tiempo básica. Nancy fue dejada en su casa por Tommaso Cioni a las 9:48 de la noche del 31 de enero. La puerta del garaje cerró a las 9:50. Eso es lo que los registros digitales del sistema de garaje confirman. Las cámaras de los vecinos confirman que el auto de Tommaso se fue en ese momento. Nancy estaba sola y desde ese momento hasta las 2:30 de la madrugada, cuando su marcapasos perdió señal con el teléfono, hay casi 5 horas que los investigadores están reconstruyendo. ¿Qué pasó en esas 5 horas? El exdetective Kurt Dabb dijo que había escuchado esa información de algunos de los diputados que respondieron que la casa no estaba en desorden y dijo: creo que estos individuos se sentían cómodos estando ahí. Estaban ahí para una sola cosa y solo una cosa, que aparentemente fue llevarse a Nancy. Cómodos. Esa palabra es la clave. Las personas que entraron a esa casa no entraron en pánico, no improvisaron, no reaccionaron, ejecutaron, se movieron a través de esa propiedad con la confianza de alguien que ya conoce el espacio, que ya sabe dónde está cada habitación, qué superficies tocar, cómo moverse sin hacer ruido, cómo controlar a alguien sin crear el caos visible de una lucha. Y esa comodidad, ese control absoluto sobre el espacio y sobre Nancy, explica por qué los cuartos estaban inmaculados. No porque no ocurrió nada, sino porque quienes lo ejecutaron controlaron cada elemento del entorno con suficiente precisión como para no necesitar fuerza desorganizada adentro. Pero entonces surge la pregunta inevitable. Si no hubo fuerza adentro, si los cuartos estaban inmaculados, si Nancy no pudo oponer resistencia significativa dentro de la casa, ¿cómo explicamos la sangre afuera? ¿Por qué está específicamente en el escalón de la entrada y no distribuida por todo el interior? Cuando Brian Entin preguntó por qué se encontró sangre afuera en lugar de adentro, Dabb dijo: si ella todavía era ambulatoria y estaba siendo guiada hacia afuera de la casa, ya sea que sus manos o su boca estuvieran atadas, pudo haber opuesto un poco de resistencia en la puerta, sabiendo que si tenía que salir de ahí, era su última oportunidad. Pudo haber recibido un golpe en la nariz o en la cabeza en ese proceso, tal vez con un puño o un arma o algún instrumento, porque el patrón de salpicaduras de sangre que estaba frente a la puerta parecía sangrado de una herida en la cabeza o la nariz. La última oportunidad. Esas tres palabras son las más devastadoras de todo ese análisis. Si Dabb tiene razón, Nancy Guthrie estuvo cooperando o siendo controlada de manera suficientemente efectiva como para no generar una lucha visible dentro de la casa. Pero en el momento en que llegó al umbral de la puerta principal,
En el momento en que sintió el aire de la noche, en el momento en que entendió completamente que estaba siendo sacada, que afuera era donde terminaría cualquier posibilidad de ser encontrada, intentó resistir. Y fue en ese momento, en el escalón de la entrada, donde la resistencia fue sofocada físicamente, donde la sangre quedó. No fue una pelea prolongada, no fue una escena de caos, fue un momento específico, en un punto específico de la propiedad, donde una mujer de 84 años intentó ejercer la única resistencia que tenía disponible, y no fue suficiente para detener lo que estaba ocurriendo. Ahora necesitas entender la pregunta que ningún reporte ha respondido completamente todavía. ¿Entraron por el frente o por la parte trasera? Porque la respuesta a esa pregunta determina la secuencia completa de la operación. El periodista Brian Entin planteó preguntas serias sobre estos detalles. Preguntó directamente, ¿los sospechosos entraron por la parte trasera y luego sacaron a Nancy por el frente? Esa es exactamente la pregunta correcta, porque las dos piezas de evidencia física no contradictorias, sino complementarias, las puertas traseras propeadas con macetas y la sangre en el escalón de la entrada frontal, apuntan hacia esa misma secuencia. Alguien entró por la parte trasera y Nancy salió por el frente. El ex agente del FBI Raymond Carr dijo que concuerda con el comandante de SWAT en que tuvieron que salir por el frente de la casa a causa de la sangre encontrada en los escalones y en el pórtico. Dijo que no tiene ninguna duda en su mente de que ella salió por el frente, lo que significa que el camino completo fue este. Alguien entró por la parte trasera mientras el hombre enmascarado estaba en la parte delantera. Alguien que ya tenía acceso a esa parte de la propiedad. Alguien que sabía que la puerta trasera podía ser propeada con las macetas de flores de Nancy. Alguien que se movió a través de la casa en silencio total, llegó a la habitación de Nancy y la controló antes de que hubiera oportunidad de gritar, de resistir, de crear el caos de una lucha, y luego la guiaron hacia la salida frontal, donde el hombre enmascarado ya había cubierto la cámara del timbre, donde el escalón de la entrada fue el único lugar donde la resistencia fue posible, donde quedó la sangre. Una fuente dijo, este tipo estaba acechando a Nancy y acechando la casa y encontrando dónde la puerta trasera estaba desbloqueada y dónde las luces de seguridad necesitaban ser apagadas. Las luces de seguridad, ese es otro detalle que ha circulado en reportes, pero que pocos han conectado completamente con el cuadro general. Si alguien desactivó las luces de seguridad de la propiedad antes de entrar, eso requirió conocimiento previo de dónde estaban esas luces, cómo funcionaban y cómo desactivarlas sin activar una alarma. Ese no es el conocimiento que se obtiene pasando por una calle de noche. Es el conocimiento que se obtiene con observación sistemática y posiblemente con reconocimiento físico previo. El 11 de enero, 3 semanas antes, el FBI confirmó que alguien estuvo en esa propiedad esa noche basándose en el análisis forense del hardware de la cámara Nest. Y si esa visita no fue solo para estudiar la cámara del timbre, sino para mapear todo el sistema de seguridad, todas las luces, todas las puertas, todos los puntos de entrada posibles, entonces el crimen del 1 de febrero no fue simplemente ejecutado con plan, fue ejecutado con un manual de operaciones que alguien pasó semanas construyendo. Con ninguna señal de lucha adentro y evidencia que sugiere coordinación, los expertos creen cada vez más que más de una persona pudo haber estado involucrada. Una teoría sugiere que un grupo pudo haber trabajado junto, con individuos posicionados tanto adentro como afuera de la casa. Es muy altamente improbable que sea un solo individuo, dijo un exdetective, señalando la dificultad de mover a una persona anciana solo. También hay una creencia creciente de que el acto fue tanto planeado como ejecutado con un nivel de precisión. Estos individuos se sentían cómodos estando ahí. Estaban ahí para una sola cosa y solo una cosa. Y la conclusión más perturbadora de ese análisis es precisamente la que ningún criminal quiere que la ciencia confirme. La comodidad con la que se movieron a través de esa casa, el control con el que mantuvieron la escena inmaculada, la precisión con la que ejecutaron cada paso de un plan diseñado semanas antes. Todo eso habla de personas que creían que habían eliminado cada variable que podría identificarlos. No contaron con la linterna, no contaron con el ADN en los guantes,
No contaron con el análisis forense del FBI del hardware de la cámara que llegó a la fecha del 11 de enero. No contaron con C.C. Moore y la genealogía genética investigativa que ha identificado asesinos que creyeron estar más allá del alcance de la justicia. Los expertos concluyeron que quienes son responsables son o verdaderamente verdaderos profesionales o verdaderamente afortunados, y la suerte tiene una fecha de expiración, el ADN no. La evidencia biológica desconocida encontrada dentro de esa casa inmaculada está en laboratorios federales en este momento. Los científicos bioinformáticos están trabajando para aislar el perfil genético del sospechoso de la muestra mixta. Una vez que ese perfil esté aislado, el proceso de genealogía genética investigativa que identificó al asesino del Estado Dorado después de 5 décadas comenzará a construir el árbol genealógico que termina en un nombre. La casa estaba inmaculada, eso fue planeado, la sangre estaba en el escalón, eso fue el último momento de resistencia de Nancy. Las puertas traseras estaban propeadas con sus propias macetas de flores. Eso fue el sistema de coordinación entre los múltiples participantes de la operación. Y la cámara del timbre fue cubierta antes de que nada más ocurriera. Eso fue la primera acción deliberada de alguien que conocía exactamente dónde estaba. Todo eso junto produce una imagen de un crimen que fue planeado con semanas de anticipación, ejecutado con coordinación de múltiples personas y completado sin la resistencia visible que uno esperaría, hasta el último metro, hasta el escalón de la entrada, donde Nancy intentó una última vez. La recompensa supera el $1.200.000 sin reclamar. La línea del FBI es 1800 Call FBI. Nancy Guthrie tiene 84 años y lleva 61 días desaparecida. La casa estaba inmaculada adentro, pero afuera quedó la sangre de una mujer que hasta el último momento intentó no irse. Y los que la llevaron dejaron algo más ahí también. Algo que los laboratorios del FBI están convirtiendo en este momento en el nombre que todavía no ha sido dicho en voz alta.